Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee. En esta bella tarde de hoy estamos acá saludándoles directamente desde el estado de Texas para todas las naciones del mundo. Hoy es el día 8 de mayo del 2019 desde Estados Unidos para Latinoamérica o para cualquier lugar que te encuentres, tal vez en Francia, Suecia, Inglaterra, Turquía, Australia, Japón, Israel. Estamos aquí siempre informándole al pueblo sobre cualquier cosa que llegue de repente así. Y mire, ha llegado una noticia tremenda desde anoche que está circulando por las redes. De hecho, tenemos información. Hablé hace un momento atrás con mis contactos, mis amigos directamente a la nación de Israel, a la ciudad de Jerusalén. Y le informo a cada uno de ustedes siempre con una perspectiva bíblica y profética. Pero antes que nada, déjame decirle, número uno, estamos más cerca que nunca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que hay mucha gente que dice, hermano, todo lo que usted hace siempre lo relaciona con la venida del Señor. Bueno, yo lo relaciono con las profecías bíblicas. Sabemos que estamos en la recta final. Los que tienen un poquito de entendimiento, que leen un poquito la Escritura, que más o menos se han metido dentro de la Biblia, saben con toda perfección que de acuerdo a las profecías y de acuerdo al tiempo que vivimos, ya no nos queda mucho tiempo. Y de hecho estamos esperando en la plataforma escatológica el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la venida del Señor, estamos hablando de dos etapas. La primera etapa es el arrebatamiento, seguido por 7 años, y posteriormente entonces la segunda venida visible, donde todo ojo le verá. Pero hay unas cuantas cosas que van a tomar lugar antes que eso. Y ahora mismo estamos viendo cómo todo esto se está acelerando. ¿Y por qué lo digo? Porque los protagonistas de todo esto, proféticamente hablando, número uno está Israel, que es el reloj profético de Dios. Pero lo que rodea a Israel está la nación de Irán. Y el gobierno, el régimen totalitario islámico, malvado, maquiavélico, diabólico, satánico, que maneja un viejo llamado el Ayatollah Ali Khamenei. Y tiene un presidente que se llama Hassan Rouhani, que más bien es una figura decorativa. Pues Irán ha tenido un pleito con Estados Unidos por lo menos por 10 años o quizá mucho más. Realmente tenemos que ir mucho más atrás, desde el año 1979, cuando ellos secuestraron a los miembros de la embajada americana en el tiempo del Shah de Irán. Irán tenía perfectas relaciones, era un aliado incluso de los Estados Unidos, pero se rebelaron los jóvenes de la nación de Irán. Se levantó lo que se llama la revolución islámica, derrotaron al Shah, que estaba en ese tiempo atendiéndose médicamente por enfermedad acá en Estados Unidos. No permitieron que regresara. Tomaron completamente control del gobierno de Irán y establecieron lo que hoy sigue siendo la ley Sharia, y un gobierno totalmente islámico, extremista, violento. Y con el pasar del tiempo, Irán se ha convertido literalmente en el patrocinador número uno del mundo de terrorismo. Ellos le pasan millones de dólares al grupo Hezbollah, Hamas, que están ahí pegados, tanto Hezbollah, que está en el norte de Israel, la parte sur del Líbano, como Hamas, que está en la parte sur de Israel, pegado allí en la frontera con Egipto y el mar Mediterráneo. De hecho, este fin de semana pasado, que los de Hamas lanzaron 700 cohetes hasta el territorio de Israel, la parte sur, gracias a Dios que no fue algo mayor, pero de todas maneras esto molesta, y fueron 4 israelitas que murieron. Pero déjeme decirle una cosa, esto es muy importante que usted lo entienda. La gente que vive en Gaza, la ciudad de Gaza, es manipulada, manejada, totalmente oprimida por los terroristas de Hamas, quienes son manipulados y reciben órdenes completas y totales del gobierno totalitario de Irán. Irán es protegido por Rusia. Ustedes lo saben. Vladimir Putin, el dictador de Rusia, es la madre, se puede decir, políticamente hablando, de Irán. Irán también protege, por ejemplo, a Bashar Assad, el genocida de Siria. Siria es enemigo de Israel. O sea que todos estos grupos están siendo protegidos por Irán. Irán ha sido reconocido por el gobierno de Israel, de Israel y de Estados Unidos como un gobierno totalmente terrorista. Y ahora, no hace muchos días que la Guardia Revolucionaria de Irán ha sido reconocida también como un grupo terrorista. Ahora, Irán amenaza
hoy miércoles amenazó el presidente Hassan Rouhani con salirse totalmente del negocio o el tratado que hizo Obama y otras naciones del continente o del grupo de países europeos. Y no solamente eso, sino que amenazaron en los próximos días de reiniciar el proceso, el procedimiento de cómo procesan el uranio para poder establecer su programa nuclear. Esto es muy preocupante porque en el momento que el gobierno maquiavélico, malévolo de Irán tenga en la mano una bomba nuclear, seguramente la van a mandar a Israel. Pero yo sé que esto no va a pasar. Te voy a decir por qué. Porque la iglesia todavía está en la tierra y sabemos perfectamente bien, yo me voy con las profecías de la Biblia. Por eso es que te doy la noticia siempre con una perspectiva bíblica y profética. Usted va a recibir la noticia de un ángulo, de una perspectiva que no son cristianos. Si te la va a dar, por ejemplo, en Estados Unidos Televisa, Univisión o Telemundo, en México Televisa, en Perú el canal de Perú, o en Argentina los canales argentinos, o tal vez la televisión francesa, o en cualquier lugar del mundo, sea donde sea, siempre te van a ofrecer una perspectiva que no es la bíblica ni la profética. La Biblia siempre se ha cumplido, nunca ha fallado. El 30-35% de la escritura es profecía y todo, absolutamente todo, sin excepción de lo que está escrito en la Biblia, se ha cumplido a través de miles de años. Y sabemos muy bien que estamos ya en las últimas profecías ya cumplidas, solamente esperando el regreso del Señor. Estos tipos, por ejemplo, Irán y Rusia, Gog y Magog, y Estados Unidos y Israel, Hamas, Hezbollah, Siria, todo esto que está tomando lugar juega un papel importante en los últimos tiempos. Ahora, hace unos días, el domingo, y fue el lunes que se lanzó, estamos hoy a miércoles, hace 48 horas, el gran portaaviones americano, el Abraham Lincoln, se fue rumbo al Medio Oriente. ¿Por qué? Porque la inteligencia de Israel, la Mossad, le dio información al gobierno de Donald Trump de que el gobierno chiita, islámico, maquiavélico de Irán tenía intenciones de hacer daño a los intereses americanos en el Medio Oriente. Fuera que fuera directamente un ataque contra Estados Unidos, no pueden ponerse a la altura de una potencia como los Estados Unidos, obviamente. Y déjeme decirle de una sola vez, ya que estamos centrados en el callejón del tema. Este grupo terrorista de Hamas, esta mañana dijeron, porque están dos grupos ahora, está Hamas y está también los islámicos de Jihad, o los Yihad islámicos, que es un grupo también que también son terroristas, están divididos pero están trabajando juntos igual. Ellos reciben todas las órdenes directamente de Irán, Irán, por ejemplo, fue el que les ordenó a lanzar estos cohetes. Y ellos no tienen dinero en Gaza. Se mueren de hambre. Israel los alimenta, les da comida, les da agua, les da luz, les da todo. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? De Irán. O sea que como proxy, como dicen en inglés, Irán está usando estos grupos para hacer daño o fastidiar a Israel. Hoy, el primer ministro Benjamín Netanyahu, como se le conoce cariñosamente como Bibi, que fue reelegido otra vez, gracias a Dios, dijo: nosotros, el gobierno de Israel, no vamos a permitir que Irán desarrolle o tenga en la mano una bomba nuclear. Y créeme que Israel tiene un historial, que han atacado, por ejemplo, atacaron las plantas nucleares de Irak años atrás. Han atacado, por ejemplo, los almacenes de arsenal de armas en Siria, lo hacen constante y continuamente. Y les han avisado a los rusos que si están en el medio, que se salgan. Les avisan a todo el mundo. Y han atacado a todos estos grupos, por ejemplo, sea Hezbollah, Hamas. Israel está 24 horas al día y 7 días a la semana cuidando y protegiendo su territorio. Y no van a permitir que nada pase. Pero el presidente Donald Trump, gracias a Dios que es presidente, ha prometido proteger a capa y espada a la nación de Israel. Por eso es que lanzó este portaaviones juntamente con un grupo de aviones, de bombarderos, de esos de guerra, y otro equipo grande, se llama un fleet completo, lo mandó para el Medio Oriente, para que Irán no se le ocurra ni siquiera levantar el dedo meñique para hacer algún ruido ni nada, porque Estados Unidos está ya listo. Mire, sabemos que Irán es la amenaza más grande para el mundo entero.
Irán amenaza con volver a procesar el uranio para poder tener en las manos una bomba nuclear. Donald Trump no lo va a permitir, Bibi Netanyahu no lo va a permitir. Están bien en serio en esto, te estoy diciendo. Nosotros sabemos perfectamente bien que tanto el gobierno americano como el de Israel no lo van a permitir. Yo no sé cómo esta gente no se da cuenta. La gente de Irán, millones de ellos son gentes buenas, pero el gobierno de Irán es un gobierno malévolo, maquiavélico, diabólico, satánico, islámico, que oprime las masas. Ahora, mire la diferencia entre Corea del Norte y la diferencia entre Irán y Corea del Norte. Y Irán, por ejemplo, es un país que tiene ya todo el deseo de fabricar o tener en la mano una bomba nuclear, pero ellos están patrocinando los terroristas del mundo en contra de Estados Unidos y en contra de Israel. En cambio, Corea del Norte todavía no lo hace. Corea del Norte tiene armas nucleares, ya las tiene un arsenal, pero todavía no se le reconoce como un país que está financiando terroristas. Al menos todavía no. Entonces, esa es la diferencia. Aunque puede ser que en el futuro cercano, Corea del Norte, Kim Jong-un, el loco del norte, Kim Jong-un, el que mide medio metro, el megalomaniático, el enano, el déspota, el tirano, de repente también se une en el club de los de Irán. Tienen relaciones también, aunque sea diplomáticas. Entonces, todo esto lo estamos viendo y estamos contemplando. Tenemos, número uno, la iglesia, que orar. Que orar. Número dos, tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Esto es muy importante. Usted que me está viendo en Costa Rica, Honduras, no sé qué sé yo, Nicaragua, en todos los países del mundo, Brasil, Dios te bendiga, por favor. Dos cosas, tenemos que orar. Número dos, tenemos que prepararnos para la venida del Señor. Número tres, bendecir a Israel siempre. Bendecir a Israel. El gobierno americano y el gobierno de Israel hará lo que sea necesario. El gobierno de Irán esta mañana, hoy miércoles 8 de mayo, dijeron esto, amenazaron. Si hay sanciones, si no se sueltan las sanciones contra ellos, porque literalmente las sanciones que ha puesto el gobierno americano está estrangulando económicamente a Irán. Los está estrangulando. Y no solamente eso, sino como dice el americano, the President of the United States, Donald John Trump, has doubled down. Literalmente ha doblado su posición diciendo, no solamente he puesto sanciones, voy a volver a poner más sanciones en los próximos días, hasta que el gobierno de Irán completamente se humille, cambie, se retire. Imagínate todos los días, matemos a los judíos, matemos a los Estados Unidos, abajo con Israel, abajo con Estados Unidos. Esta gente es mala. Discúlpenme, pero ustedes que están ahí pensando, es que quién sabe qué no. Por eso es que Nicolás Maduro es tan malo, porque Nicolás Maduro es aliado del mismo diablo. Nicolás Maduro es aliado, vinculado con Satanás, con el grupo de Irán, y que son enemigos de Israel, que está trayendo más maldición a Venezuela. Venezuela no va a levantar cabeza hasta el momento que desaparezca Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, el día que se va, y se va a ir pronto, esto está de seguro ya. Juan Guaidó, el presidente constitucional reconocido por casi 60 naciones, dijo hace 2 días que está consciente de que no fue lo suficiente que hicieron en la gran marcha el 30 de abril y el 1 de mayo para poder tumbar el gobierno de Maduro. Pero recuerde que Maduro tiene el apoyo de Rusia y tiene el apoyo de 20,000 cubanos que están allí aconsejándolo. Pero el día de Maduro ya está contado, el reloj ya viene sobre él. Venezuela no va a seguir este tren, no puede seguir. Incluso el domingo hace 3 días atrás, el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió con John Bolton, que es el director de la Seguridad Nacional, y llegaron a un acuerdo diciendo, hay que llevar a cabo un plan, y hay 3 cosas que están haciendo ellos. Entre ellas están considerando ya la logística para una invasión militar, obviamente que va a ser dirigida por Juan Guaidó y su gente. Ahora recuerda que en el 2012 o 13 por ahí, hace unos cuantos años atrás,
si no estoy equivocado, lo que hizo muy interesante, muy inteligentemente Nicolás Maduro fue que le quitó las armas al pueblo. Entonces, desarmando al pueblo, este gobierno dictador, tirano, este sinvergüenza, hace lo que quiere porque él y sus generales tienen las armas. Cuando un pueblo tiene, por ejemplo, armas, pues se defienden un poquito, ¿no? ¿No es cierto? Por eso en Estados Unidos tenemos lo que llamamos la segunda enmienda, el Second Amendment, ¿no? Tenemos derecho a cargar armas en Estados Unidos. Te estoy diciendo todo esto porque Nicolás Maduro sigue hundiendo a Venezuela con maldición conectado con Irán. Porque Hugo Chávez dijo que él maldecía la nación de Israel. Él dijo, maldito sea el Estado judío de Israel. Y ese fue el inicio, el principio. Aunque el principio fue desde el momento que estableció el sistema comunista o socialista. Pero ese fue el inicio de la caída más grande para Venezuela. Que Dios ayude a Venezuela. Y estamos orando. Y viene el momento de la liberación. Seguimos adelante. Yo sé muy bien, en los próximos días hay cuestiones serias que van a tomar lugar. No se sorprendan lo que viene en los próximos días. Pero Irán está metido en Venezuela. Llegó un avión con 99 soldados, 35 toneladas de armas militares. Todo esto está pasando. Ahora, Irán está amenazando el Medio Oriente. Ellos quieren dominar todo el Medio Oriente. Y ahora mismo Israel dice, no lo vamos a permitir. El barco de Abraham Lincoln, el portaaviones, aviones de guerra, hay una contingencia fuerte que está ya viajando al Medio Oriente y muchas cosas están pasando. Pero cuidémonos de Irán, miremos a Irán. Todo esto, pueblo de Dios, los que me ven a través del mundo, todo esto estamos diciendo que simplemente nos grita últimos días. Jamás se siente tan fuerte porque dicen ellos, dijeron esta mañana, ya ves cómo pusimos en su lugar a Israel. Déjame decirle una cosa. El grupo de Hamás y esta pequeña ciudad de Gaza es un mosquito, es un insecto comparado con Israel. Israel, si no fueron de una sola vez, porque sí se metieron bombardearon las oficinas de los terroristas, hicieron lo que tenían que hacer, pero si no hicieron lo que debían haber hecho, en la opinión de muchos también Israel, que por qué no completaron el trabajo, es simplemente por llevar la fiesta en paz y por presiones que tenían de los liberales en el mundo, especialmente las Naciones Unidas. Recuerde que por años las Naciones Unidas y los mandatarios de Europa, que son unos cobardes, se la pasan simplemente condenando a Israel. Israel, Israel, Israel. ¿Y por qué no condenan a estos terroristas? ¿Por qué no reconocen que Hamás, Hezbollah, Al-Qaeda, Yihad Islámico, todos estos grupos, la hermandad musulmana, son terroristas? Bashar Assad es un terrorista. Hassan Nasrallah es un terrorista, Hassan Rouhani es un terrorista, el Ayatollah Ali Khamenei es un terrorista, Vladimir Putin, cuidado, está protegiendo a los terroristas, tiene que ser un terrorista también. Son enemigos de los conservadores, de la iglesia, de la verdad, de los derechos humanos, son enemigos de la nación de Israel y odian a Israel como usted no se imagina. Hace unos días le preguntaron al primer ministro Benjamín Netanyahu, escuche bien estas palabras que te estoy compartiendo. Le preguntaron que si él pensaba que en algún momento Rusia le daría la espalda a Israel. Y las palabras de él fueron, bueno, de acuerdo a la Biblia, ese momento va a llegar pronto. Está consciente el pueblo judío que la Biblia profetiza sobre ese día de Gog y Magog, la tierra y el hombre. Esto está profetizado. La venida del Señor, profetizado. Irán, la antigua Persia, profetizado. Rusia, profetizado. Los reyes del Oriente seguramente son la China comunista. El único país capaz de tener un ejército de 200 millones. Israel, el reloj profético de Dios. ¿Cómo amamos a Israel? Pero Israel, cuando entre el mundo al periodo de las 70 semanas de Daniel o la gran tribulación, van a sufrir de una manera increíble. Va a ser el tiempo de la angustia de Jacob. Pero mientras tanto la iglesia está aquí, Israel es bendecida, seguirá siendo bendecida eternamente. Israel tiene la bendición y la protección de Dios y tiene el apoyo del pueblo de Dios. Y estamos con Israel. Si estás con Israel y amas a Israel, envíame el shalom más grande que puedas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Me quedan unos cuantos espacios todavía. Salimos para Israel en 15 días.
en 14 días, más bien en 13 días, el 21 de mayo de este mes. Que Dios te bendiga. Un abrazo en el amor del Señor. Comparte esta información, porque lo que estamos viendo es que ahora hay una alerta. Irán amenaza con volver a procesar el uranio para tener en las manos una bomba nuclear. Esto simplemente acelera la venida del Señor Jesucristo. Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.